Creo que ya me conocen. Yo soy Valeria Montero y trabajo en la unidad de ginecología del hospital. Hoy les traje una clase introductoria a todo lo que es el mundo de la anticoncepción, abocado principalmente a la parte de adolescencia, y me gustaría que después coordinemos con Lidia para poder ahondar un poquito más en la parte hormonal, que por ahí eso como amerita una charla aparte, todo lo hormonal, y es un poquito más complejo. Así que si les parece bien, hoy vemos toda la parte introductoria, tratamos de derribar ahí algunos mitos que hay sobre la anticoncepción, vemos un poquito criterios de elegibilidad, y para la próxima, en cuanto quieran y nos podamos organizar, hacemos bien la parte hormonal. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, porque es como la parte más difícil, pero para que ustedes puedan manejarse eh, en esto que es tan importante, ¿no? Y que manejemos todos por lo menos el ABC de anticoncepción. Eh, Como les decía recién, en la anticoncepción, en la adolescencia hay muchos mitos, muchas realidades y muchas dificultades, muchas barreras que tenemos a veces que pasar. La anticoncepción en adolescencia para los ginecólogos, y también creo que para ustedes, es una urgencia, ¿sí? Si una paciente viene buscando un método anticonceptivo, sea el consultorio, sea una consulta que se generó en la sala, tiene que irse de ese lugar con una opción, ¿sí? Puede ser un método de barrera o un método hormonal, el que fuere. Ahora vamos a charlar cuáles son las condiciones, pero con una opción se tiene que ir, ¿sí? Yo copié esta definición de adolescencia, me gustaría que ustedes comenten si es la que están usando ahora. Sé que hay muchas definiciones en diferentes libros, ¿sí? La adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la adultez. Se produce la madurez biológica, se consolida la identidad, incluida la sexual, ¿sí? Y se logra la independencia familiar. Nosotros en Gineco siempre hablamos que cuando una paciente logra esa madurez reproductiva y una independencia económica, socioeconómica, ¿no? De su ámbito familiar, ahí ya estaría pasando a la edad adulta, independientemente de la edad que tenga. Este es un periodo que vieron que se está extendiendo bastante últimamente en el tiempo, por diferentes razones. Una es la económica, una de las más importantes. En esta etapa de la vida de las chicas, que es lo que principalmente vemos en Gineco, ustedes van a ver chicas y chicos, van a ver que esta clase está más abocada a lo que son las mujeres, porque es el espacio en el que yo trabajo, pero cuando hablamos de anticoncepción siempre tratamos de abocar la pareja. Vamos a trabajar principalmente con todo lo que tiene que ver con educación sobre enfermedades sexualmente transmisibles, sobre embarazos no deseados, ¿sí? Sobre llevar adelante lo que es un embarazo de alto riesgo. Ustedes saben que un embarazo en la adolescencia siempre es un alto riesgo. El alto riesgo tiene que ver con el estado de madurez del cuerpo de la niña, ¿sí? Y también con que sabemos que son embarazos que tienen más riesgo de nacimientos prematuros, de problemas en el momento del parto para la mamá y para el bebé también, y por eso siempre los tratamos como de alto riesgo. La interrupción de un embarazo con las dificultades psicofísicas que esto conlleva. Otro día también, si quieren, charlamos un poquito todo lo que tiene que ver con legislación de ILE hoy, donde estamos parados hoy, pero también eso como que da para charlar media hora más solo de eso. Pero es importante que informemos a las pacientes cuando vienen al consultorio de todo lo que tiene que ver con anticoncepción y las opciones que hay, ¿sí? Si el método anticonceptivo falla de alguna manera, porque como sabemos, nada es 100% efectivo, ¿sí? Situaciones de riesgo, tratar de prevenirlas, ¿sí? Hay que pensar que si esta paciente queda embarazada va a tener que hacerse cargo de un rol maternal antes de estar en condiciones de hacerlo, antes de tener la madurez psicofísica para hacerlo. Va a incorporar al recién nacido en una situación de riesgo, porque la situación de riesgo está dado por factores económicos, por la edad de la madre, por la educación, por un montón de cosas que tienen que ver con un niño que nace en un hogar adolescente. Formalizar a veces una relación afectiva que está forzada por las circunstancias y no por el correr del tiempo y por otras cuestiones que deben formalizar las relaciones. Enfrentar un conflicto en su medio social cuando el embarazo no es aceptado en el mismo, ¿sí? Van a ver que
ustedes, no sé cuántos de ustedes trabajan en diferentes medios, pero hay determinados medios donde el embarazo en la adolescencia es una meta y no un accidente, y ahí es muy difícil a nosotros como profesionales trabajar. Mi punto de partida es esto del embarazo de riesgo en la adolescencia. Cuando yo tengo una paciente de 16 años y viene y me dice que quiere quedar embarazada, yo trato de explicarle por qué no es un buen momento de quedar embarazada desde lo médico, porque esa meta social que tienen de conseguir el hijo, que es lo que pueden conseguir, es muy difícil cambiarlo desde nuestro lugar, ¿no? Desde nuestros 15 minutitos de consulta, que es lo que nos pasa a todos. Siempre informar, siempre tomamos esos minutos con las adolescentes, vengan con la madre, vengan solas, vengan con una amiga, la información nunca sobra, siempre es constructiva, tenemos que tomar un discurso no desde lo formal, desde lo profesor o madre, sino tratar de ponernos desde el mismo lugar que viene el paciente, ¿no? Tratar de charlarlos desde ese lugar, tratar de formar una conducta madura, ¿sí? Para una vida sexual responsable. Toda esta tendencia hoy, estas formas nuevas de expresión de la sexualidad nos ayudan mucho a nosotros a trabajar. Hay mucha información, por suerte los colegios en muchas instancias han tomado la posta de lo que es la educación sexual integral y vienen a la consulta con dudas, no tanto a buscar información, sino con dudas de cierta información que reciben y no saben bien cómo procesar. Me paran, ¿no? Si hay algo que yo digo y no me entienden, me paran, me preguntan, o hacemos las preguntas al final. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Blanca. Bueno, sigo. La consulta en anticoncepción siempre puede tener un motivo de consulta latente o manifiesto. O muchas veces la paciente viene, y ustedes la ven adolescente, viene a la consulta porque le duele algo, y nosotros siempre aprovechamos el motivo de consulta de la adolescencia, aunque no sea por anticoncepción. Siempre aprovechamos esa instancia para ahí meter información, hablar con ellas, empezar a que conozcan los métodos anticonceptivos y el gran abanico que tenemos para elegirles antes de comenzar con su vida sexual activa, ¿sí? Generar ahí una buena relación médico-paciente, generar confianza, ¿sí? Desde un lugar, como les cuento, desde el mismo nivel en el que vienen a consultarnos, tratar de ahí generar la empatía necesaria para que en el momento en que lo necesiten, o ya lo tengan disponible y ya lo estén usando, nunca está de más. Uno puede empezar a tomar un anticonceptivo antes de tener relaciones sexuales y eso no la perjudica en nada a la paciente, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y ganar ese espacio para que si el motivo de consulta está bien cubierto, sacarlo un poquito a la luz. Siempre sigue siendo tabú, y más si vienen con la mamá, siempre sigue siendo un poco tabú. La consulta puede ser previa o posterior al inicio de relaciones sexuales. Hay que indagar un poquito sobre el tema de la frecuencia de las relaciones sexuales, porque eso nos va a determinar también que siempre en las adolescentes vamos a elegir doble método, pero nos ayuda a determinar un poquito los riesgos que corre esa paciente. Conocimiento y uso previo de algún otro método, si ya venía usando algo, si tiene un rechazo hacia algún método, si está en alguna situación de riesgo, ¿sí? De parto o aborto previo, a veces es muy difícil que las pacientes por ahí nos cuenten, y siempre tenemos que dar mucha información y actitud y grado de exposición a enfermedades de transmisión sexual. Hay que tratar de ver ahí si hay cierta conciencia, si no se genera conciencia. La primera consulta es una consulta larga, ¿sí? Hay que charlar durante un buen tiempo de muchas cosas, pero es una inversión para nosotros, ¿sí? No lo vamos a tener que repetir todas las consultas con esa paciente. Para nosotros no solo es importante dar la información, sino tratar de ver, de alguna forma, evaluar cuando nosotros estamos dando este discurso, ver si fue comprendida o no la información, si fue asimilada, si es suficiente para tomar decisiones, o vemos que la paciente necesita por ahí un poquito más, ¿sí? Y acá a la hora de la elección del método van a depender muchísimas variables. Ustedes saben que nosotros como médicos tenemos una cuestión así de, bueno, yo sé que esto es lo mejor, tenemos como una actitud un poquito
omnipotente en el hecho de decir, bueno, yo sé que esto es lo mejor, la voy a tratar de convencer que use esto, porque sé que es lo mejor, le va a hacer bien. Y acá es muy importante que pongamos mucho en juego el deseo de la paciente, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, pero tiene 15, 16, 13 años, ¿qué sabe? Ese convencimiento que trae determinada cosa va a determinar que tenga adherencia o no al tratamiento. Si viene convencida en que quiere tomar pastillas anticonceptivas y yo hago fuerza para poner un implante, lo más factible es que me quede sin el pan y sin la torta. Entonces, por más que yo piense que el implante es lo mejor, si ella está convencida de que quiero usar métodos anticonceptivos, veré cuál se adecua de todo lo que tengo mejor a esa paciente. Entonces, la elección del método va a depender de la edad de la paciente, del momento evolutivo en el que se encuentre, del deseo de la pareja. Siempre tratamos de incluir a la pareja en la consulta, ¿sí? Del comportamiento sexual de la pareja, de los riesgos y beneficios que va a brindar cada método, de los factores socioculturales, económicos que tenga esa paciente también, ¿sí? Como les dije, tratar de incluir siempre a la pareja, sea estable, no importa, eso ya pasó de moda, ¿sí? Hay que tratar de incluir a la pareja que está en ese momento. La aceptabilidad del método es esto que les cuento. Si viene convencida de que quiere tomar pastillas, ¿sí? Viene convencida de que se quiere comprar una bici. Yo tengo que tratar de venderle la mejor bici, no querer venderle una moto, ¿sí? Porque ahí es donde voy a fracasar. Entonces, que tenga aceptabilidad, que no tenga rechazo a ese método por ahí por conceptos previos, que vamos a repasar los más importantes, y, o alguna indiferencia ¿sí? Al uso de algún tipo de anticonceptivo. El nivel educativo de la paciente nos va a ayudar mucho para que comprenda o no lo que le estamos explicando, ¿sí? La familia de origen, sí, esto ustedes lo tienen mucho más claro que yo, sí, pero es muy importante que nosotros veamos el contexto, la red que tiene ese paciente, de dónde viene, ¿sí? Su composición, los roles, las características, los vínculos, reforzar prevención de abuso en cada consulta, ¿sí? La opinión de los padres va a ser muy importante sobre el inicio sexual de esa pacientita. No va a ser lo mismo un padre que no quiere que su hija tenga relaciones, que por ahí yo le doy una pastilla anticonceptiva y se tiene que estar escondiendo para tomarla, y por ahí le digo, mira, si te pones un implante, tu papá ni sabe que está ahí, ni tu mamá, nadie te va a ver, vos te cuidás, y bueno, ahí un poco jugar a ver cómo puedo hacer para que esté bien protegida, ¿sí? Y no tenga que esconderse para utilizar un método anticonceptivo. Conocimiento y actitud de los padres sobre las relaciones de sus hijos. Garantizar el secreto profesional y sus límites, siempre, ¿sí? Ustedes saben que por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, yo les digo niñas, porque para mí son niñas, pero pueden consultar a los 11, 12 años, ¿sí? Y preferir que su mamá se quede afuera, y tienen derecho a consultar en la privacidad con nosotros, ¿sí? Y tenemos que brindar ese espacio de consejería. Uno como profesional, siempre que va a iniciar un tratamiento en un niño, trata de incluir a la madre, le explica al chico, siempre los tratamos de incluir, porque hay un montón de cuestiones que van más allá de lo legal para todos nosotros, y ustedes que trabajan en pediatría, por supuesto que lo tienen más claro que yo. Ahora quiero como derribar un poquito unos mitos que hay con el tema de anticoncepción, ¿sí? Para que veamos algunos miedos que tenemos todavía los médicos en lo que tiene que ver con anticoncepción. A ver si se me pasó la última. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Me siento un loro parlanchín. ¿Vamos bien? Bueno, a ver, espérenme que se me trabó esto. Algo toqué yo de más. Ustedes saben que hay muchos mitos en cuanto, básicamente lo que más miedo le tenemos, tanto los pacientes como los médicos, es lo hormonal. A ver, le puede hacer mal, le puede producir cáncer, le va a hacer un trombo, le va a hacer una ACV, le va a hacer algo isquémico transitorio, fuma, tiene más de tanta edad, ¿qué hago, qué no hago? ¿Cuáles son más procoagulantes? No, ¿Cuáles? vale, perdón. Yo no veo la pantalla compartida. ¿Está No, compartida? y está compartida, pero no sé qué toqué. Espérame que la voy a volver a compartir, espérame. Dale, dale.
Toqué algo que se me fue lo que estaba... Me dice que no responde PowerPoint, espérame. Ay, Ahí voy otra vez. fíjate abajo en el medio a ver si compartir la pantalla. Sí, sí, sí. Hasta ahí llego, pero parame, que ahora no encuentro. A ver. Sí, sí, se ve. Toca la diapo 13 o la 12, la que querías ver, la última. Ahí está. Perfecto. Bueno, seguimos. Espero no tocar nada que cuajeringue. Entonces, ahora, esto de, en la parte de la consejería que hacemos, explicarle a nuestras pacientes que tienen derecho a recibir todo tipo de atención y todo tipo de información en lo que es educación sexual integral. Sí. Y me encantó este dibujito de Maitena, que lo habrán visto en muchas de las folleterías del programa de salud sexual e integral, que en el que hace un dibujo de una señora que va como marcando con su discurso, ¿sí? A quién sí y a quién no, ¿no? Si no venís con tu mamá, fíjense en cuántas cuestiones que tenemos que tratar de no hacer cuando tenemos nuestro discurso para tratar de entablar una buena relación con nuestras pacientes, ¿sí? Esta no, aquella porque es rubia, no, la señora de atrás, a esa es a la que se refería, ¿sí? ¿Qué características tiene que tener un anticonceptivo ideal? ¿Estamos todos bien? ¿Me escuchan bien ahora? Se escucha perfecto. Sí, vale, sí. Muy bien, Doc. Los métodos anticonceptivos tienen que ser eficaces, ¿sí? Lo que busca una paciente cuando no quiere quedar embarazada es la seguridad que con ese método no va a quedar embarazada. ¿Qué le decimos nosotras? Nunca vamos a estar, nosotros en general, nunca vamos a estar 100% seguros de que un método es 100% eficaz porque trabajamos en medicina y no en matemática, entonces puede fallar. ¿Qué hacemos en adolescencia? Yo siempre les explico a las chicas que están en la edad más fértil de la mujer. Asociamos dos métodos, siempre, el método de barrera y el que elijamos del otro lado, que siempre es el motivo de esta charla, ¿no? ¿Qué ponemos del otro lado? Tenemos que estar seguros, tiene que ser un método seguro, no va a afectar su salud, tiene que ser reversible, tiene que ser fácil de usar, y eso va a depender de la usuaria. La relación con el coito o no, cuanto menos relación tenga el método con el coito, más efectivo va a ser, ¿sí? La accesibilidad a eso, sí, que lo puede ir a buscar a la salita, por más que tengamos planes que sabemos que son el programa de salud sexual y reproductiva, es gratuito, muchas veces no pueden acceder a ir. Suspendan, háblenme de cualquier cosa, me dicen. Dale. El médico va a proponer, sí, pero la decisión, el médico va a proponer porque la paciente viene a consultarnos. Entonces, siempre vamos a tratar de, dentro de nuestro conocimiento, elegir en conjunto con la paciente y con su pareja, cuál sería el que más se adapte a esta pareja, ¿no? Ustedes saben que ya se cortó un poquito esta diapo. Hay métodos hormonales, está el DIU, diafragma y condón como barrera, espermicidas, están los métodos naturales, están los métodos quirúrgicos, ¿sí? Los métodos, estos métodos que están abajo van a actuar bien sobre el tracto genital, y los métodos hormonales y el DIU, sí, el DIU hormonal es el que aparece acá, van a actuar más sobre todo lo que es el eje hormonal, ¿sí? Dentro de los métodos naturales está el coito interrupto, los métodos de asistencia, de abstinencia pélvica y los de la no son efectivos
efectivos, pero cuando una paciente los necesita usar porque sea un fin, porque es muy religiosa, hay muchos motivos por los cuales las pacientes prefieren ahora con todo esto de lo más natural y todo, prefieren un método natural. Asesoramos cuáles son los días más fértiles, ustedes saben que los días que están alrededor de la menstruación, que es la parte roja, son los menos fértiles de la mujer, y que no debería tener relaciones hacia el día 14, 2 días antes y 2 días después, que son los más fértiles, pero también le decimos, ¿sí?, que si tiene relaciones en estos días y algún espermatozoide queda vivo, le explicamos, ¿sí?, que esto no es totalmente efectivo, pero no nos negamos a brindar esa información, ¿sí? Los métodos naturales no son aconsejados en adolescentes porque son poco efectivos y requieren una gran motivación por parte de la usuaria. ¿Esto les parece que es un mito o que es una realidad? Así intercambiamos un poquito. ¿Qué les parece? ¿Están ahí? Parece real. ¿No? No me Y a mí escuchan. me parece también una realidad que un mito. Pero en realidad es un axioma aplicable a cualquier anticonceptivo. Porque Bien, pero digamos, no es algo que vamos a aconsejar a un adolescente que se quede con un método natural, ¿sí? Esto es como una realidad. Cuando hablamos de preservativos o condones, me gusta mucho explicarles a las chicas la evolución que han tenido los preservativos, y lo que ahora uno parece que es una barrera, como ahora están de diferentes colores, sabores, texturas, como antes se utilizaban otro tipo de cosas como preservativo, y el por qué, cómo se previene. También me gusta explicarles que no van a prevenirlas de lo que es el HPV, y acá refuerzo todo lo que es vacuna de HPV, porque la parte de la piel del escroto, de la vulva que queda fuera de lo que es el preservativo, las predispone a contagiarse todo lo que tiene que ver con HPV, porque muchas veces vienen a la consulta y dicen, pero ¿cómo me contagié HPV si yo usaba preservativo? Y bueno, acá es la parte que está bueno explicárselos antes de que lo empiecen a usar, ¿sí? Otro mito es que los preservativos pueden estar rotos, pinchados, que pueden tener microporos y que el HIV por ahí se puede transmitir, ¿sí? Y ahí les decimos que no, que si lo utilizan bien desde el primer momento de la relación, que se coloca con el pene erecto, antes de tener el contacto carnal con la pareja, ¿sí? Que no hagan todo ese juego sexual y se lo pongan solo antes de la eyaculación, porque puede haber espermatozoides en todo lo que es los conductos urinarios y semánticos del hombre, ¿sí? Le explicamos cómo usar un diafragma, ¿sí? Si es una elección, sepan que todavía existe, son difíciles de conseguir, pero el diafragma se coloca en el cuellito del útero, y como método de barrera nos deja desprotegida todo lo que es la vagina, pero previene el embarazo. Las pacientes que están acostumbradas, hace mucho tiempo que usan esto y siguen con esto, no tenemos por qué convencerlas de otra cosa. Siempre los métodos de barrera se refuerzan con un espermicida, ¿sí? En gel, para reforzar el accionar del método de barrera. Y este sí es el kit de esta cuestión, ¿no? De esta charla. ¿Qué método hormonal poner del otro lado? El método de barrera siempre, ¿y qué pongo del otro lado? Dentro de lo que es píldoras de progestágenos y estrógenos, como saben, hay una variedad enorme, ¿sí?, de marcas comerciales, y es lo más efectivo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el control de todo lo que es la ovulación, y el progestágeno nos va a dar un buen control de lo que es el ciclo menstrual. ¿Por qué ponemos estrógenos y progestágenos? ¿Por qué dos cosas en un anticonceptivo? Porque necesitamos que la paciente no tenga spotting, que regule su ciclo menstrual, ¿sí? Pseudo regule. Ustedes saben que si una paciente es irregular, yo con esto la pseudo regulo, no cambio nada. Por eso es importante, si ya viene con un trastorno en el ciclo menstrual, primero estudiarla un poquito. ¿Qué es estudiarla un poquito? Un hemograma, un perfil tiroideo, ¿sí?, una prolactina, y si todo eso está bien en un adolescente que no presenta en lo que es la historia clínica ningún factor de riesgo, yo tomándole la presión en el momento de la consulta, puedo iniciar, si la paciente está normotensa, sin ningún otro estudio previo, ¿sí?, un tratamiento con anticonceptivos.
También cuento con inyectables que tienen progestágeno más estrógeno, esta es la conocida mesigina de aplicación mensual, ¿sí? Hay muchas otras fórmulas, pero la más conocida es esa. Puedo usar parches hormonales, puedo usar anillos vaginales, ¿sí? Que traen progestágenos y que se usan 3 semanas y se les saca una semana, eso lo maneja sola la paciente, ¿sí? Se lo coloca 3 semanas, luego lo saca, después les puse un cuadrito para que lo vean. Puedo usar píldoras con progestágenos solos. Hay 2 tipos de píldoras con progestágenos solos, las que tienen desorgestrel y las que tienen levonorgestrel. Siempre preferimos las que tienen desorgestrel, porque el desorgestrel es anovulatorio, a diferencia del levonorgestrel que actúa más sobre el moco, ¿sí? Es más anticonceptiva, tiene más eficacia anticonceptivo el desorgestrel que el otro, ¿sí? Tenemos inyectables de progestágeno solo, estos se colocan 1 cada 3 meses, no están aconsejados en la adolescencia, salvo extrema cuestión que yo no tenga ninguna otra opción para hacer. ¿Por qué? Porque este progestágeno es medroxiprogesterona y sabemos que a largo tiempo puede producirnos una falla en la fijación del calcio al hueso, una osteoporosis en esa niña cuando llega a la vida adulta, ¿sí? Así que este no es de elección en adolescencia. Y por último tenemos los implantes de progestágeno, ¿sí? El bien conocido Implanon, que ahora les voy a hablar unas palabritas luego de él, ¿sí? ¿Por qué muchos pacientes prefieren usar anticonceptivos hormonales? Por la alta efectividad, ¿sí? Por estar desvinculada del coito, esto es muy importante, en el momento que voy a tener la relación no estar pensando en qué uso, sino que ya lo traigo puesto. Por asegurar ciclos menstruales regulares, ustedes saben que es muy frecuente, ¿sí? Que las chicas tengan irregularidades menstruales, y para aliviar la dismenorrea, ¿sí? Alivian mucho todo ese síndrome premenstrual porque al no producir... Entonces, ya hablamos de los tipos de métodos, ya les mencioné lo que tiene que ver con la anticoncepción hormonal, y en esta diapo les dije por qué la prefieren los pacientes, y también es importante por qué muchas pacientes no la quieren, ¿sí? ¿Por qué llegan a la consulta y te dicen, no, esto no, ¿sí? Muchas piensan que les va a engordar, que se van a olvidar de tomarla, que la pastilla les va a producir cáncer, que la mamá no quiere que ella lo tome, entonces prefiere eso, ¿no? ¿Sí? O me voy a embarazar como mi amiga. Siempre es importante charlar sobre todo este tipo de cosas, ¿sí? El de me va a engordar, las pastillas no tienen calorías, todo lo que tenemos en el mercado hoy son baja dosis hormonal, todo lo que es menos de 0,5 de dinilestradiol, saben que es baja dosis hormonal, y hoy en el mercado no tenemos ya el Tridestan, que era lo más fuerte que teníamos, ya no lo tenemos ni siquiera en el mercado, así que no se usa más. Así que no les va a engordar. Las pastillas anticonceptivas les previenen en un 50% el cáncer de ovario, les previenen el cáncer de colon, ¿sí? Después de 10 años de estar tomándola. Ya nos sacamos los miedos al hormonal y el cáncer, como ginecólogos apoyados en todo lo que tiene que ver con endocrinología, ¿sí? Así que acá es muy importante, si el anticonceptivo hormonal es la opción más indicada para ese paciente, explicarle todos estos por qué, ¿sí? Saben que la anticoncepción hormonal es el más confiable de todos los métodos reversibles. ¿Por qué es el más confiable? Porque la paciente ya lo conoce, lo toma la tía, lo toma la madre. La confiabilidad no viene del lado de la eficacia, viene en que es en lo que más popular es. Entonces es lo que más factible cuando uno le dice, bueno, ¿con qué te quieres cuidar? Bueno, con la pastilla, te dicen. Esto está desde 1960 en el mercado, ha ido evolucionando un montón, y es algo que podemos recomendar sin miedos, teniendo esas 3 cositas en cuenta que hablamos al principio: una buena historia clínica, tomarle la presión a la paciente, ¿sí? Y descartar las cuestiones de contraindicación absoluta, que saben que son los problemas hepáticos severos, los problemas de coagulación, de cualquier coagulopatía que pueda andar dando vueltas, ¿sí? Que la paciente tenga una migraña con aura, que sea hipertensa, ¿sí? Esos son... o que tenga algún tumor hormonal o hormonodependiente, son todos factores que en la adolescencia es muy difícil que encontremos. Entonces, descartados los que son contraindicaciones absolutas, no tenemos que tener miedo de instaurar un método anticonceptivo.
Todo lo que tiene que ver con coagulación de la sangre, saben que en esta pandemia, con esto del COVID, sabemos que, vieron que tiene una alteración de todo lo que tiene que ver con la coagulación. Desde la sociedad salió todo un protocolo en el que nos piden que toda paciente que venga con anticoncepción hormonal no la suspenda, porque ustedes saben que los riesgos de coagulación se dan durante los 3 primeros meses de uso. Si ya hace medio año, un año que lo viene usando, no aumenta su riesgo de coagulación, de trombo, aunque tenga algún problema varicoso, ¿sí? No aumenta el riesgo. Entonces, durante la pandemia de COVID, por las dudas de que porte el COVID, no inicie un anticonceptivo hormonal de nuevo, ¿sí? Prefiero usar un progestágeno solo, veo de un implante, un DIU, pero a la que ya viene tomando tampoco se lo suspendo, ¿sí? Esa sigue. Esto es otro de que uno pregunta si es mito o realidad. ¿Qué hago? ¿Se lo puedo indicar si recién empezó a menstruar un método anticonceptivo de baja dosis hormonal? ¿Qué les parece? Díganme, así de paso me alientan y los escucho. ¿Es mito o realidad esto? Dice, no deben indicarse en adolescentes que hace menos de 3 años que iniciaron la menarca. Para mí es mito. Mito Para él, también. mito. Bien, bueno, está muy bien, están muy afilados. Si yo elijo un estrógeno de más de 0,03 de etinilestradiol, no voy a modificar la parte, primero que no altera en nada el desarrollo del eje hipotálamo hipófiso gonadal, el hecho de poner un estrógeno y un progestágeno sintético. Por otro lado, el único miedo que tenemos que tener en esta etapa de la vida es que fije bien el calcio al hueso hasta los 21 años, que es el pico de masa ósea. Si yo utilizo 0,03 de etinilestradiol, que es el anticonceptivo de batalla que tenemos por el programa, que es la cajita blanca con las letras verdes, no sé si lo han visto, ese no altera esa fijación de masa ósea, así que lo puedo utilizar tranquilamente, que es el más común de todos. Y como todos los demás del mercado. Solo estaría contraindicada en esta etapa de la vida los muy baja dosis, que son de 0,15 o 0,20 de etinilestradiol, esos no los recomendamos, y por supuesto ese inyectable trimestral de Medroxy que les mencioné que existe, acá tampoco lo recomendamos, eso sería lo único. De todos los anticonceptivos que hay en el mercado, ¿cuál elegimos? Esto es lo que quiero que un día nos juntemos media hora para hablar solo de hormonales y ver cuál sí y cuál no. Como les cuento, cualquiera que tenga 0,03 para arriba, para ustedes que hacen adolescencia está bien, no importa qué progestágeno tiene del otro lado. Nosotros elegimos más el que tiene drospirenona a veces porque para los granitos de las chicas adolescentes, para que no retengan líquido, para una serie de factores, elegimos el Jasmine, Divina, que ustedes conocen, cualquiera de esos. Pero sepan que la Drospi es un poquito más procoagulante que el levonorgestrel, que es el más antiguo de los progestágenos asociados. Entonces, si tengo una pacientita que por ahí es obesa o fumadora, o veo que tiene mala circulación o que es muy sedentaria, y bueno, prefiero elegir el otro caballito de batalla y que se quede con algún granito puesto, ¿sí? El que tiene el etinilestradiol y el levonorgestrel, y no ponerla con la Drospi, ¿sí? Que sabemos que es un poquitito, como yo siempre digo cuando hablamos, un embarazo tiene una tasa de coagulación aumentada en 18 veces el riesgo en una paciente, ¿sí? El anticonceptivo no llega a aumentar en 1 el riesgo, es un 0,07%, al 18 que te aumenta un embarazo. Entonces siempre ponemos todo en la balanza. Si la paciente quiere esa, porque la prima le dijo que tiene que tomar esa, y bueno, se va con la Drospi, no pasa nada. Si ustedes me dicen médicamente que prefieren elegir, y yo elijo el caballito de batalla, que es el etinilestradiol de 0,3 más el levonorgestrel, ¿sí? Ahí, acá se me pasó, les develé el misterio. Hay otro mito, para indicar una píldora anticonceptiva, ¿se debe hacer sí o sí una detallada historia clínica y tener un PAP y una colpo previas? Para nada, el PAP y la colpo se hacen a los 2-3 años de que inició relaciones sexuales. La detallada historia clínica siempre la necesitamos tener, ¿sí? Y es necesario que le tomemos la presión a las pacientes en el consultorio, lo que ustedes hacen más de rutina que lo que yo hago, que me tuve que acostumbrar a esto, ¿sí? Las píldoras se pueden iniciar en cualquier día del ciclo menstrual, pero recién son efectivas a partir del día 8. ¿Qué opinan de esto? ¿Cuándo le digo que empiece a tomar las pastillas?
Esta es una pregunta frecuente y frecuente también entre nosotros, ¿sí? ¿Vale? Sí. Vale, Analía Contino, soy. ¿Te puedo hacer una consulta de lo anterior que dijiste? Sí. Ustedes dijiste que PAP no y ningún otro estudio. O sea, nosotros cuando hacemos adolescencia, básicamente lo que nos dicen es examen clínico normal, antecedentes, como vos dijiste, y presión arterial. ¿Ustedes agregan algún otro estudio o no es necesario? No es necesario. Sí agregamos si la paciente tiene, hace más de 3 años que tiene relaciones, lo hacemos, pero no es necesario. Esa es una idea que tenemos que quedarnos. Con una adecuada historia clínica en la que vos descartes las contraindicaciones absolutas, ¿sí? Al hormonal, que son estas que mencioné antes de la migraña con aura, de los problemas hepáticos severos, ¿sí? Uno descartando eso y tomándole la presión, ya puedo iniciar anticoncepción hormonal sin ningún problema. Muchas veces, si son pacientes que me consultaron porque venían con mucha menstruación irregular, porque yo por ahí se van del consultorio y le pido un hemograma o algo para saber cómo está, pero ese estudio no me limita el hecho de que yo ya inicie la anticoncepción el día que viene a la consulta, ¿sí? Vale, y si tiene antecedentes, por ejemplo, que a veces te cuentan de ACV familiar y esas cosas, ¿lo tenés en cuenta o no? No, se va con el anticonceptivo del consultorio, ¿sí? El ACV familiar o los problemas trombóticos en la familia no se consideran como contraindicación absoluta para la primera consulta en anticoncepción. No, si es una paciente, como estamos hablando, adolescente, sana en su propia historia clínica, los antecedentes familiares no pesan. Ni los antecedentes familiares hormonales como un cáncer de mama de la mamá, eso tampoco pesa. No. Sí, aparte tenemos Gracias, siempre en cuenta que el tema de la oportunidad perdida, ¿no? Que se vayan los pacientes con su tratamiento inmediatamente porque vienen a buscarlo y por ahí no vuelven otro día. Es una emergencia. La consulta en anticoncepción, yo las tengo un poco habladas a las chicas de la cabina de turnos de nuestro hospital en lo que es un ámbito hospitalario, a Paola, sí, a Patricia, chicas, si vienen por anticoncepción el turno se lo dan, o que hablen con nosotros, ¿sí? O que se acerquen, ustedes saben que está la doctora Petrillo, yo, ese turno se da. Para mí es mucho más importante que el turno para operar un HSIL, ¿sí? Es una prioridad. Entonces, con respecto a esto, ¿sí? ¿Cuándo comenzar un método anticonceptivo? Esto es una realidad. Si yo inicio el método anticonceptivo en cualquier momento del ciclo, llámese, menstruo día 1 y lo inicio el día 15, voy a necesitar 8 días para decir que ese mes comience a tener efecto. Diferente si yo lo pude iniciar el día 1 en que le vino la menstruación, que sería como el estado ideal. ¿Por qué? Porque sabemos que no está embarazada, porque lo estamos empezando el día 1 en que le vino la menstruación, y porque el eje está en 0, ¿sí? Se produjo la deprivación hormonal y yo agarro ese endometrio finito, ¿sí? Entonces, inicio la anticoncepción en ese momento y yo ya sé que si lo toma bien, ese mes no va a ovular. Entonces, siempre refuerzo el método de barrera, siempre, pero me quedo más tranquila, ¿sí? Ahora, si es una paciente por ahí que sale de la adolescencia y alguien se los pregunta desde otro lugar, cuñado, prima, mamá, sepan que si yo lo inicio, y lo puedo iniciar en cualquier momento, no hay problema, ¿sí? Hay una condición ideal y una condición real. Siempre lo mejor es iniciar, si la consulta es por esto. Recién al día 8 es cuando va a ser efectivo el método y me voy a asegurar de que no va a haber ovulación posterior al inicio. Va a regular el eje desde la 8ª píldora. Una pregunta con respecto a este último. Usted dice que es una situación ideal. Ay, me asusté, por favor. Bueno, perdón. Valeria, cuando decís que es una situación ideal, hace poco me tocó justo repasar un poco la guía de anticoncepción del Ministerio de Salud y es el escenario que trae. No trae otra posible escenario. Es más, de hecho, esta salvedad que vos estás trayendo, digamos, esta situación particular, ni siquiera la considera. Es como que plantea a priori como que debería pasar así. Esperar que pasen los días menstruales y empezar, de menstruación digo, y empezar a contar, digamos, a tomar las 8 píldoras. Esto que comentábamos con Susi, los que hacemos gineco infanto juvenil somos como oportunistas, ¿sí? Surge la oportunidad de que tenés la paciente ahí, te consultó por esto,
¿Puede empezarlo ahora? Sí, puede empezarlo ahora, aunque falten 7 días para que menstrue. Si vino a vos, quizá quiera tener relaciones o las esté proyectando para pasado mañana, y si vos le decís, mirá, no, tenés que esperar a menstruar, sonaste, perdiste tu oportunidad. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Claro que se puede. Lo tomás 8 días, y estos 8 días te cuidás con preservativo, porque recién ahí va a empezar a hacer efecto. Si vos me hablas de situación ideal, de qué harías con una paciente que aún no inició relaciones, que sabés que no lo va a hacer, es el otro escenario que es el que contás que trae la guía, ¿sí? Que inicie el día 1 de su próxima menstruación. Y a partir de ahí, todas las formulaciones modernas que vienen ahora, ninguna tiene descanso, todas tienen fórmula continua. Entonces vos le explicas cuándo termina y eso no tiene final. Todos los días a la misma hora del día se tiene que acordar de tomarla, ¿sí? Sepan que contamos con parches transdérmicos y que son una buena herramienta en adolescencia, porque también no dependen del coito, y lo ideal es que se lo pongan en cualquier zona donde no da mucho la luz. Esto se coloca durante 3 meses, en el mercado ahora el más conocido es Celebra, y dura 3 semanas, a la tercera semana se lo saca, se produce esa semana de deprivación y se vuelve a pegar el otro, ¿sí? Tiene el mismo modo de uso que el anillo vaginal que ahora les explico. Los parches hay que tratar de ponerlos en zonas no visibles, porque como les cuento, el sol activa mucho la liberación de droga. Los recambios, había uno de recambio semanal, el que más se usa es el que tiene 3 semanas de parche y 1 de descanso, ¿sí? Que es este Hebra. La hormona se va a absorber a través de la piel, evita la falla por olvido de la píldora, y evita este primer paso hepático, muy importante si tenemos alguna paciente que viene con alguna gastritis, alguna intolerancia digestiva, ¿sí? Algún tipo de problema intestinal de alguna índole, ¿sí? Es una buena herramienta, ¿sí? El anillo vaginal, Nubarrin es uno de los nombres comerciales, ahora por suerte han sacado varios laboratorios. Se utiliza más o menos de la misma forma que se pone un diafragma, ¿sí? Le explico a la paciente que tiene que ponerlo en forma de 8. Yo muchas veces a las pacientes que van a iniciar anillos, les digo que vengan a la consulta y les facilito colocarles el primero para que vean cómo es, porque empiezan a pensar que les va a quedar mal colocado, que se les va a correr, que se les va a caer. Esto lo ponen en vagina, ¿sí? Lo ponen en forma de 8, lo empujan en vagina y no tiene que quedar perfectamente encapuchando el cuello del útero como tiene que ser un diafragma, ¿sí? Entonces no requiere tanto entrenamiento. Lo liberan en vagina y basta que quede en contacto con la pared, que ustedes saben que la vagina es una cavidad virtual, siempre está pegada, salvo el momento que tenemos la relación sexual con coito. Basta que quede pegado, se adhiere a las paredes de la vagina, no se mueve durante la relación sexual, y a la tercera semana de habérselo colocado, se lo coloca también cuando se le está yendo el último día de menstruación, ahí se lo coloca, ¿sí? Y lo retira, ¿sí? A la tercera semana, mete el dedo como por ahí para sacar un tampón o lo que fuere, y lo trae para afuera y se lo saca, ¿sí? Es muy práctico para las chicas, libera una droga muy similar a la droga que usamos con el Implanón, no tiene estrógenos, vieron que ahora está de moda como la propaganda, no hay estrógenos, entonces hay como menos miedos con eso, ¿sí? Ya les conté que nosotros ya a los estrógenos no le tenemos miedos, pero culturalmente queda como una cuestión, ¿sí? Entonces, otro mito que hay con todo esto es si los parches y los anillos vaginales son buena indicación para un adolescente, ¿sí? Que se va a olvidar la toma diaria de las pastillas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo indicarían con esto que les conté? ¿No lo indicarían? ¿Les parece bueno el método? O sea, yo ya les cuento que no tiene que ver con el coito, no se lo tiene que poner en el momento de la relación, ya está ahí. Este trae estrógenos, pero este no, ¿sí? Cuéntenme, ¿qué les parece? Así los despierto. Es una buena alternativa. Bien, muy buena alternativa, ¿sí? Muy buena alternativa. Tenemos, por desgracia, para lo que es el programa público de salud, no nos lo incluye el programa de salud sexual y reproductiva, pero lo cubre al 100% cualquier obra social, ¿sí? Entonces, pasamos un poquito a la parte hormonal de progestágeno solo. El desorgestrel, como les dije, es el que más recomendamos, ¿sí? Tiene 75 microgramos por día, se toma continuamente, lo empieza a tomar en cualquier momento del ciclo,
y lo toma sin descanso. Mientras lo esté tomando, probablemente no menstrue o tenga solamente un poquito de spotting, y así como el anticonceptivo combinado inhibe en un 98% la ovulación, el desorgestrel solo lo inhibe hasta casi un 90%, o sea que tiene una alta tasa de eficacia en aquellas pacientes que no le puedo dar estrógenos por alguna razón o que está durante la lactancia. Es el que más utilizamos cuando la paciente está en periodo de lactancia, ¿sí? Espesa el moco cervical, no permitiendo que pasen los espermatozoides, es anovulatorio, a diferencia del levonorgestrel, solo que el porcentaje de anovulación que tiene es mínimo, ¿sí? Toma continua, no hay descanso, ¿sí? Especialmente indicado en lactancia, como les dije, o en este tipo de contraindicaciones absolutas a lo estrogénico. Doc, sobre esta droga, en particular el desorgestrel, ¿hay alguna cuestión de la tolerancia gastrointestinal particularmente? No tiene mala tolerancia, no. Incluso es mejor que en los que asocian estrógenos y progestágenos. Siempre para mejorar la tolerancia es ideal que les recomendemos a las pacientes que no tomen la medicación en ayunas, ¿sí? Que lo tomen a la noche, ¿sí? Después de que ya hicieron las comidas diarias. Eso mejora mucho la tolerancia de cualquier tratamiento hormonal. Okay. En pacientes que están amamantando, ¿pueden tomar anticonceptivos hormonales que no afecten la lactancia y el bebé? Esto es una realidad, y para cada etapa de la lactancia hay un anticonceptivo. Independientemente que el niño sea niña o niño, ¿sí? Hasta los 6 meses le doy desorgestrel en forma continua, ¿sí? Y una vez que el bebé cumplió 6 meses, aunque siga con lactancia... me sale absoluto, ustedes saben la palabra, aunque solo se alimente de teta, ya le roto el anticonceptivo a progestágeno más estrógeno. ¿Por qué? Porque tengo más eficacia ovulatoria, ¿sí? Y sigue dando la teta y no hay ningún problema con eso, ¿sí? No voy a hormonizar ese bebé, no tengan miedo, ¿sí? Las adolescentes que están amamantando, ¿pueden tomar anticonceptivos entonces que no acepten la...? Por supuesto, ¿sí? Pueden tomar, voy a ver cuál elijo según la etapa de lactancia en la que esté. Con respecto a la mesigina, se aplica una vez por mes, ¿sí? Que es el inyectable de estrógeno y progestágeno. Yo le aplico una vez menstruando, se la hago aplicar a la paciente en cualquier momento de la menstruación, primero, segundo, quinto día, y una vez que se la aplicó, cada 30 días se la aplica, menstrue o no menstrue. Cada 30 días se aplica, ¿sí? Porque probablemente haya meses que no menstrue, eso hay que avisárselo. Es muy efectiva si respetan la inyección cada 30 días, ¿sí? ¿Puedo utilizarlas en adolescentes? Por supuesto, se pueden utilizar en adolescentes que no tengan factores de riesgo, tampoco tiene el paso por la parte digestiva, ¿sí? Y no todas las mujeres aceptan el inyectable, ¿no? El pinchazo todos los meses, pero bueno, es una herramienta más, ¿sí? Los de progestágeno solo, como les comenté, no en adolescentes. Es lo único que no se recomienda en adolescentes. El nombre comercial es el Depo-Provera, ¿sí? Hay otros, la droga es la medroxiprogesterona, ese no, ¿sí? Por el tema de la falta de fijación de calcio al hueso. Los anticonceptivos disminuyen los dolores hormonales en esas chiquitas que vienen con mucha dismenorrea, con mucho dolor premenstrual. ¿Son un tratamiento efectivo cuando se sospecha una endometriosis? La endometriosis, para recordarles un poquito, era cuando se produce la migración del endometrio a zonas extraútero, ¿sí? Puede haber en el ovario, es una enfermedad muy frecuente, benigna, muy frecuente, y uno de los tratamientos es la anticoncepción, ¿sí? Por esto de que afino el endometrio y no permito la migración. Esto es una realidad. Mejoran mucho los síndromes premenstruales, las dismenorreas. Vale. Escúchame, otra vez volvió el ruido de fondo. ¿Hay algún aparatito cerca? Sí, puse el celu para copiarla. Ahí. Lo revolví. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Se escucha bien. Ahora sí. Dale. Bueno. ¿Tengo que descansar de los anticonceptivos? Nunca, salvo que quiera embarazarse la
paciente no se descansa de ningún tipo de formulación hormonal, ¿sí? Ni 1, ni 2 meses, ni 3 meses, mi novio se va 3 meses de vacaciones, lo seguís tomando, no hay problema, no se descansa, no hace bien el descanso, no cambia nada, como les dije, el riesgo trombótico de una pastilla anticonceptiva está durante los 3 primeros meses de uso. Si yo descanso, bajo otra... y tengo que volver a empezar en 3 meses, ese riesgo lo vuelvo a sufrir durante los primeros 3 meses, cuando yo ya lo disminuí porque ya vengo en forma continua. Entonces no sirve y de hecho puede hacer mal porque vuelvo a tener este riesgo procoagulante de los 3 primeros meses de uso cuando lo vuelva a empezar a utilizar, ¿sí? Entonces, mito, no se descansa. Bueno, me estoy apurando porque tengo que ir a atender al hospital. Perdónenme, yo quiero después, como les contaba, que un día charlemos solo de hormonas porque puedo hablarles muchísimo más de cosas que tienen que ver más con mi especialidad, pero hoy quería que se queden como con la idea de que sí y que no, ¿sí? El Implanon, ¿sí? Esta nueva herramienta tan maravillosa que tenemos hoy en adolescencia, porque nos permite utilizarla en pacientes que estén amamantando, que tengan posparto inmediato, solamente tiene un progestágeno, ¿sí? Con una leve anestesia, un aboncito de anestesia local, se coloca en el antebrazo del brazo que menos use la paciente, tiene mucha aceptabilidad, porque si no empezó a tener relaciones, yo ya se lo puedo poner sin ponerle un espéculo, ¿sí? Para poner un DIU, por ejemplo, que sería la competencia del Implanon. Entonces, para lo que es adolescencia, es una herramienta que estamos utilizando muchísimo. En el hospital ya llevamos puesto más de 400 implanones. Las chicas no se embarazan. De 1000 chicas que usan un anticonceptivo hormonal, 90 se embarazan. De 1000 que usan un diute de cobre, 8 se embarazan. De 1000 que usan un implanón, 1 se embaraza. La eficacia, que nos es tan importante en esta etapa, está garantizada, ¿sí? Entonces, es una varilla intradérmica diminuta, la acción prolongada de 3 años. Vale, sí. Te puedo hacer una consulta, y ahí con el riesgo de las ITS, ¿cómo lo manejas? Porque por ahí se relajan con el embarazo y las ITS, o sea, ¿prestan atención al preservativo o no? ¿Cómo haces? Estamos igual que cuando estamos con la anticoncepción hormonal. Hay que reforzar muchísimo el tema del doble método en la adolescencia, siempre. Yo por eso les cuento que no es 100% efectivo. Siempre les doy este número. De 1000, 1 se embaraza. Hoy sabemos que la tasa es menor, pero siempre se los digo. ¿Por qué? Porque para que entiendan la importancia de sumar 2 métodos anticonceptivos, y ahí no se van a embarazar, no se van a infectar, y el hecho de enfrentar una relación, como siempre trato de hablar con ellas, sin miedo, sin tensiones, hacen que las disfruten más, que es la idea de tener relaciones en la adolescencia, disfrutar de la sexualidad sin miedos al embarazo, sin miedos a infectarse. Es charlar, Ana, es un riesgo que siempre está, pero todos sabemos que sí o sí tienen que llevarse 2 métodos. Entonces, entre los que están en elección, este es independiente del coito de la paciente, independiente de que se acuerde todos los días de tomarlo, que sabemos que los adolescentes con eso nos cuesta bastante. Tiene una acción prolongada de 3 años, hoy en pandemia los nuevos protocolos de la Sociedad de Anticoncepción nos dicen que los dejemos hasta 4 años, que no se van a embarazar, así que 3, 4 ya lo estamos estirando. No tenemos falla de olvido de píldora. Tienen algunas irregularidades menstruales, el famoso spotting que da el Implanon, lo corregimos nosotros con naproxeno. Tenemos 5 drogas básicas para esto ya estudiadas, que es el naproxeno, un antibiótico que es la doxiciclina, 5 días cada 12 horas, ese la verdad que para mí no es de elección, porque es un antibiótico, ustedes saben, amplio espectro, prefiero no, pero anda muy bien con esto. O darle desorgestrel vía oral para inhibir este spotting, que a algunas chicas les molesta y a otras no. El spotting no quiere decir que falle la eficacia del Implanon, ¿sí? Simplemente no regula bien ese endometrio que tiene alguna pérdida y es como el efecto adverso más frecuente, ¿sí? Y el que más nos trae a la paciente a decirme lo quiero sacar, no lo quiero tener más, estoy menstruando 2 veces por mes, que en realidad, como les digo, es muy poquito lo que menstruan, pero a veces la gran mayoría, el 80% de las chicas, dejan de menstruar estos 3 años, y hay algunas que tienen este spotting.
A los 3 años, una pequeña anestesia local, un aboncito, le hacemos un corte en forma perpendicular a como está puesto, y ahí lo sacamos. Cuesta un poquito sacarlo, se pega mucho al celular subcutáneo, pero estamos muy contentas con los resultados que está brindando el Implanon, ¿sí? Esto de con qué drogas sí, con qué drogas no. También tengo una clase, cuando quieran nos juntamos a charlarla sobre interacciones medicamentosas y anticoncepción hormonal, ¿sí? Esa sería como un tema todo aparte. Sepan que los anticonvulsivantes, la medicación que afecta el paso de la citocromo P450 por el hígado, nos va a afectar la absorción de un anticonceptivo oral, que lo tiene que seguir tomando, como les digo yo, tuvo que tomar, no sé, un antibiótico porque tuvo una infección urinaria. Seguís tomando el anticonceptivo y ese mes no te olvidas en ninguna instancia de tu preservativo, ¿sí? No es que lo tienen que suspender, lo tienen que seguir tomando. Acá está el abanico de todos los DIU y la historia del DIU, que algún día es muy interesante escucharla, ¿sí? Otro día con tiempo nos ponemos a charlar de esto. Ay, no, que toqué. Ahí vamos. El DIU lo colocamos adentro del útero. En la adolescencia no hay contraindicaciones para la colocación de un DIU. Una paciente que quiere colocarse un DIU, aunque no haya tenido hijos, puede colocárselo. Si me preguntan, no es la primera opción que recomiendo, pero sí se lo puede colocar, ¿sí? Hay varios tipos de DIU, ¿sí? Esto de que uno piensa que, bueno, si nunca tuvo hijos, no es conveniente que use DIU porque puede tener más infecciones, puede provocar esterilidad. Hoy sabemos que las infecciones vienen de la mano del uso o no de un método de barrera, así que si la paciente usa bien el método de barrera, si ella se quiere poner un DIU, le puedo poner un DIU, ¿sí? Tengo varios tipos de DIU, este que está acá es un... ¿Ustedes ven el cursor como les señalo? Este es un multiload, que es un poquito más chiquitito para el útero de las chicas, ¿sí? Y en el caso de los DIU hormonales cuento con lo que es el Blueciri, que ahora les voy a explicar una palabrita, ¿sí? Entonces es un mito, se puede usar DIU en adolescencia. Dentro de los que son los DIU hormonales, han escuchado hablar del Mirena, que es un DIU que tiene como una especie de cabito en el que está almacenada un progestágeno que se libera en forma secuencial, en forma continua en el útero, y tiene una acción sobre la ovulación y sobre el endometrio, y una eficacia en lo que es prevención del embarazo mayor que la T de cobre. 8 de cada 1000 chicas que usan la T de cobre se embarazan, 1 de cada 1000 chicas que usan el Mirena se van a embarazar. Para las adolescentes hay un Mirena chiquitito que se llama Blueciri. ¿Cómo actúa el DIU hormonal? ¿Sí? Acá ven que son muy similares la T de cobre al DIU hormonal. La T de cobre, donde la T de cobre tiene el cobre, el otro tiene el etonorgestrel, ¿sí? Acá el niñito este que nació con el Mirena en la mano nos demostró que nada es 100% efectivo, pero es uno de los métodos más seguros que tenemos, y tiene este tema de regular el endometrio. Sabemos que previene el cáncer de endometrio, anda muy bien en pacientes que tienen endometriosis porque disminuye mucho el dolor y tiene una muy alta tasa, una eficacia muy alta en anticoncepción, ¿sí? Dura entre 5 y 7 años, ¿sí? Y produce la amenorrea. Generalmente dejan de menstruar las pacientes durante ese periodo. Tiene un alto costo porque es algo monopolizado por Bayer, que hoy con el tema del dólar, bueno, es alto el costo. Ahora se están produciendo en otros, por suerte, en otros laboratorios. Cuando entren al país vamos a tenerlo más accesible, espero. Entonces, otro mito en realidad, el tema de si las adolescentes que no han tenido embarazos no deberían usar métodos de larga duración. Hoy sabemos que la elección en la adolescencia son los métodos de larga duración, los LARCs, lo van a ver en la bibliografía, tanto el Implanon o un DIU son de elección. Ahora, si viene con la idea de tomar pastillas anticonceptivas, como les digo, adecuaré la que ella quiera a lo que va a usar, ¿sí? Esto es de elección hoy. Bien, último, ligadura tubaria en adolescencia, solamente aquellos casos de excepcionales de algún problema mental, psiquiátrico, algún problema en el que el embarazo ponga en riesgo la salud de la paciente, ¿sí? Excepcional en adolescencia, pero sepan que existe y que en algunos casos puede ser posible, ¿sí?
La idea que tendríamos que llevar hoy todos de esto es la doble protección, siempre va a prevenir las enfermedades de transmisión sexual. El HIV, siempre les explico a las chicas, hay muchas cosas que tienen tratamiento, como una sífilis, y muchas otras que no. El HIV, por más que tenga un control, es para toda la vida, ¿sí? Y el control de un embarazo no deseado, y que la doble protección se puede hacer con uno o dos conceptos, siempre que uno de ellas sea un preservativo. Una doble protección puede ser un preservativo y un gel de espermicidas. Hablemos del hormonal, lo terminamos de charlar. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, Vale, tenía un par de preguntas para hacerte. Una y un comentario, en realidad. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, te Vale, escucho perfecto, Susi. Un comentario que quería hacer es que las ligaduras de trompa... Ahora sí. Un comentario que quería hacer con respecto a las ligaduras de trompa es que siempre, aunque la paciente sea discapacitada, tiene que ser con consentimiento y entendimiento hasta donde máximo llegue la paciente. No pueden los padres decidir por una paciente discapacitada hacer una ligadura de trompa. En realidad, esto, digo porque trabajo con discapacidad, y esto hay que buscar de alguna manera que la paciente comprenda qué se está haciendo con su cuerpo. Si no, no se debería hacer. ¿No es cierto? Siempre. Siempre hay que buscar el consentimiento de la paciente en todo. Así sea para utilizar un anticonceptivo, o sea, su discapacidad no le impide para nada ejercer el derecho que tiene en cuanto a su vida sexual y reproductiva, siempre. Lo otro que te quería preguntar, Vale, es ¿qué pasa con el acné después de que suspenden un tratamiento prolongado de años con anticonceptivos hormonales? Si lo que tenía la paciente en ese momento, con el acné, ¿qué pasa? Todos los anticonceptivos tienen asociado un progestágeno con un efecto antiandrogénico, ¿sí? Ese efecto antiandrogénico, después, como decía, nos vamos a charlar sobre esto porque podemos charlar un montón de tiempo, tiene diferente potencia dependiendo de qué progestágeno yo use, pero el efecto antiandrogénico está en el progestágeno y no en el estrógeno. Si esa hiperandrogenemia que en la paciente en ese momento, que determinó una mejoría con el anticonceptivo, sigue presente una vez que yo suspendo el anticonceptivo, el acné va a volver. Si la hiperandrogenemia era algo transitorio, dependiendo de una hiperestrogenemia que estaba a la par, por un ovario poliquístico, por una obesidad, por otra cuestión, y pasado el momento en que se suspendió el anticonceptivo, esa situación ya no está, ¿sí? El acné no va a aparecer más. O sea que va a depender de la situación que dio origen al acné. De la situación no del tipo de anticonceptivo que yo... No te escuché. Escucho un poco de ruido. Bueno, tengo una, pero me parece que es para que te explayes otro día. Me encantaría que nos cuentes qué está pasando con el tema de la copa menstrual. Pero me parece que es más prolongado, como es algo que se está utilizando más frecuentemente, qué repercusión tenés, qué pasa con las chicas más jóvenes. Bueno, pero lo podemos dejar para otro día, si querés. Te digo dos palabritas nada más, lo dejamos para otro día, como os decís, que es largo, pero desde la parte ginecológica estamos como muy contentos todos los ginecólogos con el tema de la copita, porque ustedes saben que es hipoalergénica, que es desde el punto de vista infectológico, cuando la paciente tiene los cuidados que tiene que tener, no es riesgosa para la paciente, desde el punto de vista de la flora vaginal, no produce modificaciones en la flora como con todo lo que tiene nylon, así que nada, nosotros no te voy a decir que la recomendamos, pero para nada la desaconsejamos, o sea... Es excelente porque, bueno, nosotros, viste, vamos adaptándonos a las nuevas realidades y son ahora las nuevas consultas de consultorio, ¿no? Se vienen con... Totalmente.
totalmente. Y no vale la clase, me encantó. Me parece que Bueno, acá Yair proponía algo muy interesante, que era que otra clase traigas las urgencias ginecológicas. perfecto. Y si quieren, como les cuento, un día charlamos más de lo hormonal, que yo creo que es a lo que todos ustedes más pueden tener acceso, que es lo que más pueden usar. Ustedes no van a poner un DIU por ahí, pero sí pueden utilizar lo hormonal en la primera consulta sin miedo y aprovechar la oportunidad que tienen ustedes, los que hacen adolescencia ya lo tienen mucho más claro, pero los que no hacen adolescencia, esa oportunidad de en el consultorio poder iniciar un método anticonceptivo y después, bueno, derivarla, ver quién la sigue a la paciente, pero no perder oportunidades en esto porque podemos cambiar el futuro de esa paciente en una sola conducta. Vale, yo te puedo hacer una pregunta más, la última. Sí, Ana. Vale, bueno, yo como decía Su, con la copa menstrual, la mejor experiencia, todas las adolescentes en la casa probando la copa menstrual. Está Se buenísimo, me por ahora corta la el experiencia es audio. muy buena. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con el COVID entonces? Porque, por ejemplo, yo tengo pacientes esperando, o sea, porque, por ejemplo, una por acné, que va a empezar tratamiento anticonceptivo. ¿Qué hago? ¿Qué puedo indicarle? ¿Cómo se maneja eso? Mira, hoy la sociedad, sí, ¿me escuchás? Sí, se Sí, escucha. perfecto, perfecto, vale, sí. Lo que dice hoy la Asociación de Anticoncepción es no innovar por el momento. O sea, se vio un aumento en problemas de coagulación en pacientes que tuvieron COVID más anticoncepción hormonal, ¿sí? Aumenta el riesgo de coagulación en esas pacientes, entonces nos piden que no innovemos. En este estrato especial, que es la población adolescente, yo en lo personal sigo iniciando anticoncepción. Cuando puedo exacerbar esa historia clínica y estoy que la paciente me comprenda bien y ante el menor síntoma de COVID le hago suspender la anticoncepción hormonal y seguir con el método de barrera. Así me estoy manejando yo en este momento, ¿sí? Porque son pacientes que tienen menos riesgo, como sabemos, entonces podemos tomar esta conducta, ¿sí? Pero lo que recomiendan es más que usemos el Implanon, que usemos el desorgestrel, eso es lo más recomendado, ¿sí? Pero no está contraindicada absolutamente, es una recomendación. Si vos me decís, es la oportunidad de iniciarlo, está llena de granitos, explícale bien que si empieza con dolor de garganta o fiebre, lo suspenda y siga con la barrera sí o sí. Bárbaro, gracias. Vale, igual no sé si me voy a animar, pero bueno, gracias. Nos volvemos a juntar otro día. Dale, muchas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Un gusto Gracias, verlos a todos en gracias. este floppy. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Volvemos a organizar, Lidia, me avisás. Está concentrada. Besito, cuídense. Chau, Li.